Hola chicos, mi nombre es Luisa y os doy la bienvenida una vez más al canal. Hoy voy a hablaros un poquito de Furnace. Es el típico juego que si intento pronunciar bien me siento tonta, aunque no sé por qué, porque por pronunciar bien no debería sentirme tonta, pero tampoco sé cómo contarlo de otra manera. Total, Furnace, como lo queráis llamar. Me está gustando tanto que quiero enseñároslo un poquito, enseñaros el tutorial y daros mi opinión un poquito después del tutorial. Es un juego que a mí no me llamaba nada por la caja, de hecho no sé si salió en noviembre o cuándo fue, pero para mí pasó totalmente desapercibido, o sea, sabía que había salido pero me llamaba cero la atención y como me han llegado algunos mensajes directos vuestros en Instagram diciendo que no os llama la atención el juego, me he visto obligada a seguir promulgando este juego por el mundo, igual que Manu me sentó y me dijo no, espérate, juega, pues yo voy a hacer, no, escuchad, sentaos y ved el tutorial, porque es una joyita. Y para mí fue un descubrimiento y quiero que lo sea también para vosotros. Vamos a ver qué trae la caja. El reglamento en español y portugués. Este juego es bastante sencillo de jugar y como tal el reglamento apenas tiene 4 páginas. La cuna del juego está bastante bien. Yo lo guardo en vertical y mirad, tal cual lo he sacado, la verdad que se mantiene bastante bien. Tengo por aquí las monedas del juego o los puntos de victoria. Tenemos un dado que sirve exclusivamente para las partidas a 2 jugadores. En esta zona podréis guardar las 4 fichas del 1 al 4 para cada uno de los colores, como veis las tenemos en azul, las tenemos en blanco, rojo, negro y amarillo, por tanto este juego es de 2 a 4 jugadores, no tiene modo solitario y como veis por aquí todavía queda una ficha de 2 de color así marroncito, no es de ninguno de los jugadores sino de una habilidad especial de uno de los personajes, ya lo veréis. Todos los recursos del juego en tokens de madera, tenemos por un lado hierro, barriles de petróleo, carbón y en troquel fichas de mejora, o yo las llamo también llaves inglesas. Por un lado el marcador de rondas con su correspondiente fichita de troquel para que vaya girando por aquí, ya lo iréis viendo. La pedazo de ficha para el jugador inicial, unos cuantos multiplicadores de recursos y ahora más troquel, 4 fichas para los 4 personajes del juego, amarillo, rojo, verde, madre mía, ¿qué digo? Estoy fatal hoy. Y las 4 fichas de troquel para los jugadores, en los 4 colores del juego. Sin embargo, si os soy sincera, esto en realidad nunca lo repartimos porque no sé, ya cada uno sabe qué jugador es. Y normalmente utilizamos el sombrerito este como ficha de jugador inicial, en vez de esta pedazo ficha de troquel, que además no me gusta. Lo hice así en la primera partida que jugué con Manu del agujero Hobbit y lo he implementado en casa. Bueno, ya por último, todas las cartas. Por un lado, las 5 cartas iniciales, que tienen el reverso igual. Son las 5 fábricas iniciales que os pueden tocar al inicio de la partida. El mazo de cartas de fábrica para el juego, donde en la zona de acciones veréis en gris aquellas líneas de acción que todavía tengáis bloqueadas y si conseguís mejorar la carta, que ahora veréis cómo se hace, se coloreará. Así que todo este mazo, como podéis ver, es reversible. Y 5 cartas de personaje con habilidades especiales. Tampoco creo que os importe mucho, pero tenéis una copia en portugués de las 5 cartas de personaje. Que yo la primera vez que vi el juego dije, me ha llegado en portugués y después me di cuenta de que mis cartas de personaje estaban también por la caja. Por si os pasa lo mismo, que sepáis que vienen ambas. Y podría ser lo último, pero... ¡tachán! El tapete. Innecesario, pero súper necesario. El tapete del juego, que no hace falta para nada, porque como podéis ver es para colocar los recursos y las cartas. Y por aquí el marcador de rondas que habéis visto antes, pero es que es mucho más bonito en tapete. Vamos a montar una partida a 3 jugadores. La preparación de Furnace es muy fácil. Como veis, simplemente colocáis el tapete y ponéis los recursos que os he enseñado cada uno en su sitio. Colocamos el marcador de ronda en la ronda 1, repartimos una carta de empresa inicial al azar a cada uno de los jugadores con su correspondiente set de fichas de troquel de su color, asignamos el jugador inicial aleatoriamente y además si estamos jugando con los personajes repartiríamos también uno al azar. Al final los vemos un poquito si queréis, pero mi opinión personal es que desbalancean mucho el juego y nos gusta tanto como es este juego como está, que no le solemos meter los personajes. Pero de todas maneras, para que el tutorial quede completo os lo enseño al final. Rellenaríamos toda esta fila de cartas al azar desde el mazo barajado y siempre por la cara en la que solo tenemos una fila desbloqueada, la inferior sigue estando en gris. Y para partidas a 3 jugadores, tal como pone en el tapete, añadiríamos una más. Si fuésemos 4, también tendríamos que rellenar esta
Si fuésemos 2, dejaríamos como estaba. Es decir, a 2 jugadores son 6 cartas, a 3 7 y a 4 8, por si no tenéis tapete. Aunque lo dudo mucho, porque es que es precioso. Y por último, repartimos los recursos iniciales a cada jugador, que son los que vienen indicados en su propia empresa. Con el tapete negro los carbones se van a confundir, así que os los pongo aquí encima. Y así de sencillo. En For Us, cada jugador asumirá el papel de empresarios del siglo XIX. Y como tal, pretendemos formar un motor de cartas, que en la temática del juego serían nuestras distintas cadenas de producción, tanto de extracción de recursos como de fábricas o zonas donde conseguimos intercambiar unos recursos por otros o recursos por puntos de victoria y por monedas, pues en For Us cada uno de nosotros llevaremos una empresa y obviamente en competencia abierta. Por ello, el juego consta de 4 rondas y cada ronda de 2 fases diferenciadas. La primera fase es la fase de puja, donde intentaremos conseguir cartas y nuevas zonas de producción a nuestra zona de juego, intentando robárselas a los contrincantes y pujando por ellas, obviamente. En la segunda fase de cada ronda haríamos nuestro combo máximo con las cartas y obtendríamos los recursos que nos da cada una de ellas, o intercambiaríamos productos por otros o por monedas, ya lo veréis. Vamos primero con la primera fase, la puja. En la puja, empezando por el jugador inicial, colocaremos uno de nuestros discos de color, el que queramos, no tenéis que seguir un orden, en la carta que queramos. De esta manera, el jugador inicial colocará un disco, le tocará al siguiente jugador en sentido horario que colocará el suyo, así sucesivamente hasta que todos nos quedemos sin discos. Y será entonces cuando termine la fase de puja. Las únicas 2 restricciones que tenemos en esta fase son las siguientes. No podemos colocar 2 discos de nuestro color en una misma carta, es decir, esto está prohibido, pero tampoco podemos colocar 2 números iguales en una misma carta, es decir, no valen los empates, esto está prohibido también. Obviamente esto estaría prohibido porque incumpliría ambas reglas. Tengo 2 discos de mi color en una carta y 2 números iguales en una carta. Este 4 no lo puedo meter ahí. El final de una fase de puja podría quedar perfectamente así. Y como toda puja que se precie, gana la carta el jugador que tenga el número más alto en la carta donde se está resolviendo la puja. Y además, algo muy importante es que empezamos a resolver de izquierda a derecha. Por tanto, empezando por este primer conflicto, el jugador amarillo, que quizás en un tutorial sí que sirve bastante el tema de las fichitas de color, no lo había pensado. Si las hubiese puesto, habríamos recordado que este era el jugador amarillo, este creo recordar que era el rojo y este el blanco. Lo que pasa que normalmente cuando juegues con vuestro grupo de juego vais a saber quién es cada persona, al menos suele pasar en casa, pero si no, recordad que tenéis fichitas de cada uno de los 4 colores para recordar quién es cada persona. Total, en esta primera puja gana el jugador amarillo, que se llevaría la carta. Pero ¿qué pasa con el jugador blanco? Todas las personas que pierdan una puja tienen un premio de consolación, que es lo que veis en la parte de arriba de las cartas. El jugador amarillo se va a quedar con esta carta para su zona, sí, pero el jugador blanco va a conseguir tantas cosas que ponga aquí arriba como número haya puesto, así que este jugador se llevaría 3 hierros. Esa parte es súper importante porque hay veces que no vais a querer conseguir la carta, sino poder conseguir lo máximo posible del premio de consolación. Tened cuidado porque vuestros adversarios pueden darse cuenta de que estáis haciendo esa estrategia. Por ejemplo, si blanco quisiera claramente conseguir esto y no le interesa la carta y puja el primero sobre la carta con un 3, es probable que alguien lo deje solo y diga, mira, no te voy a poner el 4, que sé que es lo que estás deseando para que te lleves lo de arriba, sino que te voy a dejar que te lleves la carta. Podéis dar bastante por saco en este juego, la verdad. Total, que esto lo resolveríamos así de fácil. El jugador blanco se lleva 3 aluminios y recupera su ficha de puja, obviamente, y el jugador amarillo se lleva la carta a su zona. Siguiente carta. Aquí el jugador blanco consigue otro hierro. Perdón si digo aluminio en el tutorial, estoy como muy acostumbrada a decirlo, no sé por qué. El jugador amarillo se llevaría 3 hierros y recuperaría también su disco. Y el jugador rojo esta vez es el que se lleva la carta. Cuando lleguéis a una carta en la que no hay ningún disco de color, simplemente se descarta. Y si llegáis a una carta en la que solo hay un disco de color, pues obviamente ha ganado el jugador que esté presente, aunque sea con el valor más bajo. El jugador rojo aquí no se lleva lo de arriba, ha ganado la carta, así que directamente para su zona de juego. Aquí el jugador amarillo que ha perdido puede cambiar hierro por petróleo y lo puede hacer 2 veces, así que
estos 2 hierros que ha conseguido, decide cambiarlos por petróleo, no estás obligado e incluso podría hacer solo un cambio. Esto indica el máximo de veces que puedes hacerlo. Y el jugador rojo, otra vez, se lleva la carta. Así de sencilla sería una fase de puja de Furnace. En la segunda fase de la ronda haríamos la fase de producción, donde activaríamos todas nuestras cartas. Este podría ser un ejemplo de fase de producción de uno de los jugadores. Al acabar la ronda, el jugador rojo ha obtenido todas estas cartas. En próximas rondas podrá añadir, y seguro alguna añadirá, más cartas a su zona de producción. Estas se van a ir acumulando, ¿vale? No son de un solo uso. La simbología de las cartas es bastante sencilla. Cuando veis los recursos sin flechas ni nada a su alrededor, simplemente significa que los ganáis. Si decidís activar esta carta, que para ello la giraremos para hacer ver que se ha agotado, obtendríamos un hierro. Sin embargo, quizás os resulte más conveniente pensar primero en mejorarla para que cuando la activéis os llevéis 3 hierros y no solo uno como os pasaba antes. Vuestra carta de empresa inicial funciona siempre igual y es la misma para todos los jugadores, salvando los recursos que hay que pagar para conseguir puntos. Al activarla conseguís primero una llave inglesa, eso siempre. Podéis hacer la acción de pagar para conseguir puntos. En mi caso es un hierro y un carbón, pero podrían ser 3 carbones o podría ser un barril. Pago el hierro y el carbón y obtengo 4 puntos. Y tengo más hierro y más carbón, pero no puedo hacerlo porque solo me deja hacer esto una vez. Sin embargo, puedo pagar una llave y un carbón para mejorar una carta, es decir, darle la vuelta a cualquier otra carta. Lo pago y decido que voy a mejorar esta carta. Y ahora podría activarla para conseguirme la producción, pero ahora mismo no tengo barriles, así que no me conviene activarla ahora mismo, sino primero intentar conseguir barriles por otro lado. Por ello, activo esta carta que me deja hacer 2 cambios con hierro. Puedo cambiar un hierro por un barril de petróleo y eso lo puedo hacer 2 veces. Como me interesa, voy a cambiar estos 2 hierros por 2 barriles de petróleo. Y no puedo hacer la acción de abajo porque está gris, todavía no he mejorado la carta. Así que se acabó. Y ahora ya sí activo esta carta para poder pagar el barril y obtener los 4 puntos y la producción, un hierro y 2 carbones. Ahora mismo no quiero los carbones para nada porque en mi cadena de producción no consigo puntos con carbones, pero podría tener también esta carta perfectamente, que también me permitiría pagar 2 carbones para tener 2 puntos y eso lo puedo hacer 2 veces. O incluso esta, la de Cruzcampo, que puedo pagar un carbón, un hierro y un petróleo para 8 puntos y lo puedo hacer una vez, salvo si consigo mejorar la carta, que lo podré hacer 2 veces. Por último, en este ejemplo podría activar esta última carta para llevarme un hierro. Y así sería mi final de la fase de producción. Una vez que hemos dado por concluido el final de la fase de producción del jugador, volvemos a poner en pie todas las cartas, ya que volverán a estar activas para la siguiente ronda. Esta fase es simultánea y pueden hacerlo todos los jugadores a la vez, cada uno en su zona. Sin embargo, en las primeras partidas os recomiendo que os estéis vigilando y ayudando, porque es fácil cometer algún error y alguna trampita si no estamos muy familiarizados con el juego. Tened en cuenta que si yo he activado esta carta y posteriormente la mejoro al activar mi empresa inicial, que puede suceder, la carta está agotada y aunque la mejore y este barril no lo he conseguido cuando la activé la primera vez, da igual, lo he pensado mal y he mejorado la carta después de activarla, así que ya esto lo he perdido en esta ronda, estará disponible para la siguiente. Una vez que todos los jugadores terminan la fase de producción, pasamos a la siguiente ronda y rellenamos el tapete con las cartas correspondientes, pues en una partida de 3 jugadores, como habíamos comentado, hasta esta posición. Y en este momento se rotaría el jugador inicial a la siguiente persona en el orden horario y volveríamos a iniciar la fase de puja. Así de fácil se sucederían las 4 rondas del juego y tras la 4ª ronda haríamos un recuento de puntos y el que más tuviese sería el ganador. En caso de empate, gana el jugador con más cartas en su zona de juego. Por último, voy a comentaros un par de variantes del juego. La primera y la más importante que hay que aclarar es en la variante a 2 jugadores. A 2 jugadores revelamos 6 cartas al inicio, eso ya lo habíamos comentado. Sin embargo, es necesario que asignéis uno de los 2 colores que no habéis elegido para vosotros para un jugador ficticio. En este caso vamos a poner el blanco. El jugador ficticio no tiene ni empresa inicial, ni consigue recursos, ni consigue cartas, ni nada. Simplemente va a estar molestando en la puja. Y para ello necesitaremos el dado que trae el juego. Entonces, de igual manera que a una partida más jugadores, los jugadores se van a ir sucediendo en turnos, empezando por el jugador inicial para colocar sus discos. Tras la puja del segundo jugador, es decir, el que no es jugador inicial, lanzamos el dado. El dado nos va a indicar en cuál de las 6 cartas va a intentar colocarse el jugador ficticio. En la sexta, empezando siempre desde la izquierda. En este caso, aquí. Siempre va a intentar colocar el disco de menor valor que todavía le quede. En este caso puede colocar el 1 sin ningún tipo de problema. Y tras ello continuaría el jugador inicial. Y tras el segundo jugador le tocaría de nuevo el blanco.
Nuevamente quiere colocar carta en la sexta, pero ya hay un disco de su color. Nos ha venido muy bien para el ejemplo porque así veis que cuando la tirada del dado no se puede hacer efectiva porque incumple alguna de las normas básicas de la puja, hay que elegir la siguiente carta en orden. La sexta está conectada con la primera para este efecto, ¿vale? Así que como no puede colocar en la sexta, que era su elección, se va a la siguiente, a la primera, y ahí intentará colocar el disco que todavía tenga de menor valor. Y así se irá sucediendo hasta el final. No hay más cambios a una partida de 2 jugadores. Las cartas que consiga el jugador ficticio de esta manera simplemente se descartarán, y si consigue compensaciones también se descartan. No le cojáis recursos porque lo único que necesitamos es que vaya bloqueando zonas. Y tampoco va a ser el jugador inicial, obviamente. Por último, en el juego, las cartas de personajes con distintas habilidades. Cada una hace una cosa distinta y son bastante explicativas. Por ejemplo, esta nos comenta que una vez por cada fase de producción puede gastar 2 carbones para volver a resolver una de sus cartas, es decir, para volver a poner de pie la carta antes de pasar a la siguiente ronda y por tanto puede volver a activarla. O este personaje que nos da un valor más en los discos para las compensaciones, para la parte de arriba. O este que directamente nos da un segundo disco de valor 2 y de otro color para que lo podamos usar como si fuese de los nuestros. Y como es de otro color, aunque yo sea el jugador amarillo, podría colocarlo en una carta en la que ya estuviese colocado. Como os he comentado antes, estos personajes los repartís al inicio de la partida y no rotan, tenéis uno para toda la partida. No me suele gustar jugar con ellos, pero bueno, esto es opinión personal y si queréis un juego con un poquito más de asimetría y con un desbalance un poco más grande, podéis meterlo y probar qué tal os resultan a vosotros los personajes. Ese es el tutorial. Ya os adelantaba algunas cosas en la intro de este vídeo por cómo os hablaba del juego. Podéis imaginaros que me ha sorprendido mucho y que lo estoy disfrutando un montón. Ha sido una sorpresa para mí, sobre todo con el tema subastas. Sabéis que el tema de apuestas y subastas en los juegos de mesa nunca me había llegado a convencer. Pues con Furnas me ha convencido muchísimo. Es que ahora es como mi parte favorita del juego. El motor de cartas propio y de ver en qué orden activas las cartas para conseguir maximizar y hacer el máximo de puntos. Me gusta, pero es una mecánica que yo ya sabía que me gustaba. Me recuerda un poquito a It's a Wonderful World, no sé por qué, porque en realidad el tema de combos es muy distinto. Creo que lo que hace que los asocie es que te deja una satisfacción muy chula cuando haces un combo muy guay. Y el tema de que sea con cartas y demás, no sé, en mi cabeza se asocian y es más bien por las sensaciones de juego que me dan los dos. Pero es que esa parte ya sabía que me gustaba. Por eso cuando Fortnite salió yo solo vi como el motor de cartas. Lo dejé pasar un poco porque es algo que he visto en otros muchos juegos y tengo otros juegos con ese estilo y me gustan y no sentía que necesitase otro en la colección. Ahora, cuando lo jugué y vi el tema de las subastas, que yo pensaba que era lo que menos me iba a gustar, me enamoró. Ha pasado de no gustarme ese tipo de mecánicas a no solo gustarme, sino que he dicho, está muy interesante. Si se hace tan bien como se hace en este juego, yo ya retiro lo de que a mí no me gustan esas mecánicas. Creo que el gran peso de la estrategia está en hacer bien la fase de las subastas, localizar bien qué carta o cartas necesitas ganar sí o sí y qué cartas no, pero que te viene bien poner un número alto para llevarte mucha compensación, pero teniendo en cuenta que es probable que si arriesgas y dejas un número alto te vayas a llevar una carta que no querías y que no te lleves la compensación. Me parece súper original y la interacción de los jugadores en ese punto me encanta. Podríamos decir que tiene ahí un poco de mezcla entre subasta y push your luck realmente. A ver, una mecánica de push your luck muy ajustadita, me refiero a que si pusieras tu disco 1 en una carta, puedes pensar que lo más seguro es que alguien ponga un disco mayor y se la lleve y tú te lleves la compensación y ahí estás arriesgando poco. Y si pones un disco alto para llevarte la compensación pensando que alguien va a poner un disco aún mayor para llevarse la carta, ahí estás arriesgando mucho. Ese punto de push your luck, quiero decir. Bueno, realmente no sería push your luck, pero sí una sensación de que te estás arriesgando en la toma de decisiones. Y es curioso porque sabéis que ni push your luck ni las subastas era algo que a mí me convenciese. Y este juego me encanta. Y aunque esté hablando mucho de la fase de las subastas, la fase de la producción y del motor de cartas es algo que me gusta un montón. Lo único es que yo ya ahí sabía que iba sobre seguro, por eso no lo estoy hablando tanto, pero es algo que también funciona genial. La manera en la que tienes que pensar cómo activar las cartas para que los productos de esas cartas sean los reactivos, iba a decir, me sale la ciencia y no sé qué otra palabra utilizar, pero como el punto de partida de otras cartas que tú tienes,
Es un juego mental que puede parecer fácil así viéndolo en un tutorial o diciendo, ah, vale, pero después cuando lo ves en la partida es un juego mental y un puzzle interesante, interesante para la gente que le guste la gestión. Es un diamante en bruto, porque lo ves así, pequeñito, y esto esconde una gestión que tela, ¿eh? También tenéis que tener en cuenta que quizás no sea para todo el mundo. No obstante, resulta muy amable por la duración de las partidas. Realmente, si jugáis con alguien que no tenga mucho AP, la partida se os puede quedar en 15-20 minutos y con un poquito de AP tampoco se os va a alargar mucho más. Es un súper punto a favor porque lo que te hace es enganchar partida con partida y dejarte siempre un muy buen sabor de boca. Seguramente os hablo un poquito más de él en el top de partidas de estos meses porque estoy casi segura de que lo va a ganar, pero quería enseñároslo un poquito en vídeo y dedicarle un vídeo en exclusiva a For Us. Si queréis saber cuál era mi opinión al respecto, os puedo decir que os lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Creo sinceramente que es de las mejores opciones que hay ahora en el mercado de juego barato y rejugabilidad, gestión interesante y partidas interesantes. Sin duda creo que ese premio se lo lleva de calle. Este juego se queda en 22 euros, 23, 24, ronda por ahí. Y hombre, si le compras el tapete se os va a subir un poquito, pero aún así se os queda en un juego de 30 y pico que no está nada mal. Y el tapete es cero necesario, pero yo no me pude resistir. Aprovecho para daros una noticia muy guay por el canal, ya hablé un poquito en Instagram de ello, pero para los que no me seguís por allí, que sepáis que os dejo un código en pantalla para la Cueva del Troll. La Cueva del Troll es una página de juegos de mesa donde podéis comprar muchos juegos de mesa y están todos a un 10%. Con mi código tenéis un 2% adicional, o sea que podéis sacar algunos de los juegos con un 12% de descuento, que la verdad que no está nada mal. Ahora mismo no sé si tienen For Us en stock, pero bueno, esto os lo voy a dejar ya siempre en la descripción de todos los vídeos y podéis ver si algún juego que os llame la atención lo podéis encontrar un poquito más barato. Ahora sí que sí, eso es todo por el vídeo de hoy, nos vemos en la próxima. ¡Chao!